Ahora, ¿cómo vincular lo que se ha venido haciendo a través de regímenes internacionales a nivel global con los esfuerzos de cooperación que Centroamérica, que los países de Centroamérica han venido haciendo en materia ambiental? Bueno, yo creo que lo más importante para considerar en esta primera discusión es tomar en cuenta la evolución económica de la región, ¿verdad? Eh, Puse ahí un poquito más de lo que está en la lectura, particularmente porque en la lectura no hacemos un abordaje de los enfoques eh, ancestrales que la región tiene, ¿verdad? Pero la historia precolombina nos dice que la cosmovisión de los pueblos originarios de Centroamérica tenían y consistía en una relación armoniosa con el medio ambiente. Esa visión armoniosa con el medio ambiente se detuvo y tuvimos un espacio más o menos, un poquito más de cercano a los 500 años, donde estuvimos y fuimos sujetos de la colonia. Y por lo tanto, la cosmovisión de los pueblos originarios sobre la relación de nosotros, los seres humanos, con la naturaleza, se agotó. Y retomamos, ¿verdad? Porque durante la conquista prácticamente no hubo una discusión sobre el tema ambiental, no fue un tema prioritario para las distintas metrópolis que estuvieron aquí, ¿verdad? Portugueses, ingleses, franceses, españoles, holandeses, ¿verdad? Las distintas metrópolis que estuvieron colonizando y conquistando el territorio de América, en general, nunca tuvieron una discusión sobre el impacto de sus acciones en el medio ambiente. Es hasta en las repúblicas, cuando nos independizamos y empezamos a crear estados nacionales, que empezamos a considerar eh, el uso, la explotación y el cuidado de los recursos. Con el modelo agroexportador, que es el primer modelo por medio del cual los estados de Centroamérica intentan vincularse al mercado mundial y ofrecer una serie de productos para financiar las acciones de las nacientes repúblicas, es donde empezamos a considerar eh, de qué forma aprovechamos los recursos que tenemos. Pero era solamente una visión utilitaria del medio ambiente. Lo mismo ocurrió luego, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se instaura o se empieza a instaurar en la mayor parte de los países de América Latina el modelo de sustitución de importaciones, ¿verdad? También se consideraron los recursos naturales como un elemento fundamental para la economía, particularmente porque como había que sustituir algunos bienes que traíamos del exterior por una industria propia. Entonces, lo más importante era de qué forma vamos a sostener la energía que va a consumir y que va a requerir la construcción y el empuje y el lanzamiento de industrias nacionales en todos los países. Entonces, el tema de la energía, el tema de los recursos hídricos y el tema de los recursos eh, digamos, combustibles fósiles cobraron importancia en la discusión nacional, ¿verdad? Pero cuando es solamente después de los efectos de la posguerra fría, cuando el modelo de apertura comercial empieza a operar en los países, que empezamos a ver una relación entre nuestro modelo de explotación de los recursos de manera económica y el impacto que tiene eso para las futuras generaciones. Vean que nuestra reflexión llega tarde eh, y es ahí, y en general creo, no solamente los países de Centroamérica llegamos tarde a la discusión, sino muchos países alrededor del mundo llegan tarde a la discusión de cuál es el balance que hay que hacer entre la explotación de los recursos para crecer económicamente y eh, eh, el mejoramiento de la calidad de vida y el legado ambiental que le vamos a dejar a las futuras generaciones, ¿verdad? Es una discusión que llega tarde a muchos países. Eh, bueno,
Y por supuesto, la gran discusión que ha habido tanto en el modelo agroexportador, en el modelo de sustitución de importaciones o en el modelo de apertura comercial, tengo que decir que en algunos textos no lo van a encontrar como un modelo de apertura comercial o un modelo de apertura económica, sino hay algunos autores y algunas autoras que prefieren utilizar estilos de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de si le ponemos, si utilizamos el concepto de modelo o el concepto de estilo de desarrollo, lo importante es que la discusión está entre cómo equilibrar el deseo de los países de crecer económicamente, explotando sus recursos, cómo hacerlo equilibradamente con el entorno. Hasta esto, y aquí cito a Osvaldo Zunkel, eh, eh, que señala que los modelos de desarrollo han puesto únicamente, hasta ahora, como prioridad al crecimiento económico y que el crecimiento económico es la mejor forma de alcanzar el bienestar en las sociedades. Vean que cuando hablamos de crecimiento económico, todavía no estamos considerando la sostenibilidad como un elemento clave, ¿verdad? Por ejemplo, en el marco de la ODECA, de la Organización de Estados de Centroamérica, la responsabilidad que se supone que es compartida por la conservación y uso sostenible de los recursos naturales no fue un tema de la agenda conjunta de los países, ¿verdad? Y por supuesto, sí hubo una agenda articulada alrededor de los temas como la energía, la agricultura y cierto tipo de materias primas, pero que no obedecían una lógica de sostenibilidad, sino una agenda que estaba más preocupada por lograr el crecimiento económico explotando los recursos que por lograr un crecimiento económico que tuviera equilibrio con la naturaleza y asegurara el uso de esos recursos para las futuras generaciones, ¿verdad? Eso no se ha podido hacer. Bueno, y bueno, si hubo tanta resistencia, ¿verdad? Quizás ustedes estén haciendo ahora la pregunta, si hubo tanta resistencia de los países o, digamos, no era una prioridad, tal vez no era que, tal vez no es que haya habido resistencia, sino ahí no estaba dentro de las prioridades de los estados. El desarrollo de manera sostenible, cómo es que Centroamérica empieza a dar pasos eh, hacia esa agenda. Bueno, creo que una de las explicaciones que podemos decir la podemos encontrar en las fronteras, ¿verdad? Es desde las fronteras que los países de Centroamérica empiezan a crear regímenes de cooperación en torno a temas ambientales. Digo las fronteras porque siempre las fronteras en Centroamérica fueron y han sido escenarios donde el conflicto es recurrente, ¿verdad? Parece que al pasar de la colonia a la independencia, las delimitaciones territoriales no fueron sumamente claras y empezaron los reclamos entre los países por las delimitaciones del territorio. Y hay algunos países que no lo lograron resolver a tiempo y que se manifiestan aún hoy, ¿verdad? Entonces, previendo un espacio donde los estados puedan cooperar y resolver sus diferencias, las fronteras, y teniendo temas tan preocupantes como el medio ambiente, los países decidieron o se empiezan a registrar expresiones de cooperación entre los países a partir de 1973, ¿verdad? En 1973 hay un diagnóstico que se realiza desde la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, la SIECA, para 3 países o para 3 regiones fronterizas, digamos, el Golfo de Honduras, que comparten Guatemala y Honduras, el Golfo de Fonseca, que comparten el Salvador, Honduras y Nicaragua, y el río San Juan, que sirve de límite entre Costa Rica y Nicaragua. Ahí se empiezan a realizar los primeros diagnósticos para ver la posibilidad de encontrar espacios de cooperación en temas ambientales de manera trilateral o bilateral. Vean, lo interesante de eso es que el agua está de por medio, ¿verdad? El recurso hídrico en el río San Juan y los recursos marítimos en los 2 golfos, ¿verdad? En el Golfo de Honduras y en el Golfo de Fonseca. Y después hubo, un año después, en el 74, una reunión muy importante, la voy a reseñar ahora, de Centroamérica sobre los recursos naturales y culturales. Eso es
un hito importante, y después una serie de, pasos que los países empezaron a dar eh, eh, para incrementar sus espacios de cooperación en regiones fronterizas. Ese periodo nos duró 20 años de construcción de regímenes de cooperación en zonas fronterizas. Y por supuesto hay dos antecedentes muy importantes. Esta reunión que les hablo, que se llamó así, Reunión Centroamericana sobre Recursos Naturales y Culturales de 1974, señalo los cuatro, digamos, elementos más importantes, pero la declaración es mucho más amplia, ¿verdad? Primero, un análisis, una evaluación sobre el estado de los recursos naturales y culturales en Centroamérica, que dijo que era crítica, ¿verdad? El segundo, que existe de ese diagnóstico que se hizo, que existía poco apoyo de los gobiernos para la conservación de los recursos naturales y culturales. Habría que evaluar si hoy podríamos eh, analizar cuál es la situación de apoyo de los gobiernos a la conservación de los recursos naturales y culturales. Y por supuesto, la otra conclusión de esa reunión, no se contaba en ese momento con un financiamiento adecuado para dichos programas, ¿verdad? Para programas que contribuyeran a la conservación de los recursos naturales y culturales. Y finalmente, que en todos los países de Centroamérica hay un uso inadecuado de los recursos naturales. Y el otro elemento que ya lo habíamos señalado en la pantalla anterior sobre la propuesta y la aprobación del plan Trifinio en el 76 al 78, ¿verdad? Que es el plan, el Trifinio es una región que tiene una reserva común entre Guatemala, Honduras y El Salvador, que tiene como punto de convergencia el Cerro Montecristo, y ahí los países empezaron a visualizar también las posibilidades de cooperación de manera trilateral. Esto, por supuesto, se, se ha constituido en un elemento fundamental para crear regímenes de cooperación intrarregional. Con toda esta experiencia de los países, los estados se dieron cuenta que podían crear de manera trilateral, bilateral o multilateral vías para la construcción de manera conjunta de acciones en favor del ambiente. Lo otro que los estados se dieron cuenta en ese momento es que las fronteras fueron y serán enormes laboratorios en donde la cooperación, la paz y la confianza mutua son básicas para la protección del medio ambiente. Y finalmente se creó y se inició en la región una tradición en materia de regímenes internacionales para la gestión de los recursos naturales. Eso ha sido, digamos, tres de las grandes lecciones que hemos podido rescatar de ese trabajo que se hizo y que se ha venido haciendo en la región. Y por supuesto, cómo se cristalizan esos ambientes en la nueva Centroamérica, en la Centroamérica que surge después de los acuerdos de paz de Esquipulas y que crean lo que los presidentes denominaron en ese momento el nuevo orden ecológico internacional. Bueno, después de la Guerra Fría y después de la firma de los acuerdos de paz del 87, hay tres grandes procesos que generan cambio. Primero, un proceso económico a nivel global, ¿verdad? El cambio estuvo orientado por las transformaciones globales en términos económicos que el mundo sufrió. Pasamos de una economía cerrada a una economía abierta, a una economía con poca conexión, a una economía muy conectada, eso que llamamos ahora globalización. Ese proceso económico tiene un fuerte impacto en los cambios que van a operar en la región. El segundo proceso político de carácter global tiene que ver, ¿verdad?, con el cambio que se produce en las relaciones de poder entre los estados. La Guerra Fría, como un esquema rígido de negociación entre los países que permitía más o menos la cooperación, ¿verdad?, empezó a descongelarse. Uno de las potencias mundiales que generaba ese entorno desapareció.
la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por lo tanto se generaron expectativas, ¿verdad? Incluso autores como Robert Keohane o Joseph Nye, que señalaron que después, en varios libros, señalaron el después de la hegemonía. Después de la hegemonía de dos potencias, lo que tenían que venir son los regímenes internacionales, son las instituciones internacionales a crear un nuevo orden, ¿verdad? Entonces, el primer proceso económico, el segundo proceso político, y el tercer proceso, que tiene que ver con la conjunción de estos dos, ¿verdad? Un proceso de cambio en la agenda global. El reordenamiento de la agenda global alrededor no de los intereses de dos potencias, sino la articulación multilateral de distintas prioridades, distintos intereses y distintos problemas que compartían los países más allá del enfrentamiento ideológico, político y militar entre dos potencias. Eso generó efectos en la región centroamericana. En materia económica, el modelo de sustitución de importaciones quedó sin vigencia y permitió el surgimiento de uno nuevo, que es eso que llamamos un estilo o un modelo de desarrollo menos proteccionista y más abierto al comercio en términos generales. Luego, el fin de la Guerra Fría facilitó y aceleró los procesos de paz y democratización en Centroamérica, y finalmente la nueva agenda demandó renovar las instituciones, todas las instituciones que tenían que ver con los temas que abordaban problemáticas comunes, entre ellas el ambiente. Y por supuesto, eso generó el nacimiento de una nueva organización, de una nueva forma de ordenar los esfuerzos de cooperación internacional, que es el sistema de integración centroamericana, que tiene esos 5 instrumentos jurídicos: el protocolo de Tegucigalpa, que se firmó en 1991, el protocolo de Guatemala de 1993, la Alianza para el Desarrollo Sostenible. Vean que por primera vez Centroamérica crea una alianza, un esquema de cooperación, que fue el mecanismo que dijo, que señaló que eso era el nuevo orden económico, el nuevo orden ecológico internacional, y el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica de 1995 y el Tratado de Integración Social de 1995. Con eso, ¿verdad? El nuevo orden ecológico internacional para Centroamérica busca equilibrar la explotación de los recursos con el deseo de alcanzar el desarrollo en las sociedades. El nuevo modelo de seguridad no está asociado únicamente a los temas militares y de amenazas tradicionales, sino que además tiene como objetivo para Centroamérica, para todos los países de la región, el fortalecimiento del poder civil, la superación de la pobreza, el logro del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. El nuevo orden ecológico para la región no es solamente protección de ambiente. El nuevo orden ecológico en la región tiene que ver con la democracia, tiene que ver con la valoración de los derechos humanos, tiene que ver con la superación de la pobreza, tiene que ver con el desarrollo en armonía con el ambiente y con los esfuerzos que hacemos de manera conjunta para proteger todo eso que llamamos medio ambiente. Es más, ¿verdad? Y algunas reflexiones finales de esta primera sesión. Los regímenes internacionales son de vital importancia para explicar la forma en que cooperativamente los estados centroamericanos han abordado problemas e intereses comunes. La región tiene antecedentes muy fuertes que han sido y son la línea de base para construir nuevos mecanismos de acción conjunta mucho más sólidos y mucho más robustos. El SICA es un espacio seguro en donde los estados comparten no solamente seguridad, sino transparencia y decisiones sobre el futuro común. Y finalmente, la agenda ambiental en Centroamérica se gestiona por la vía de la cooperación y de los regímenes internacionales. Les invito a que sigan la siguiente sesión, el módulo 2, donde profundizaremos las acciones contemporáneas que los países de Centroamérica han hecho una vez que firmaron la paz y fundaron las bases del sistema de integración centroamericana. Les espero en la sesión número 2.